Bien, vamos a ver entonces lo que es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está conformado por un conjunto de estructuras que tienen la función principal de llevar el oxígeno desde la periferia hasta el interior de nuestro cuerpo y de esa manera permitir oxigenar a todos nuestros tejidos para que puedan hacer sus funciones fisiológicas y metabólicas, pero de igual manera tiene la otra función, porque nos permite eliminar desde nuestro cuerpo uno de nuestros desechos que es conocido como el CO2. Ahora, esta función que tiene el sistema respiratorio de poder incluir, ¿cierto? O adquirir oxígeno para introducirlo de nuestro cuerpo y eliminar el CO2 del organismo, tiene que producirse a través de un mecanismo que se conoce como respiración. Y la respiración es un proceso mecánico que tiene dos etapas. Una de ellas es la inspiración, es decir, la inhalación de aire y que siempre debe producirse por la nariz. Más adelante vamos a ver que esta inhalación se produce por la nariz y debe ser así, porque a nivel de la nariz existen estructuras que me van a permitir ordenar el flujo aéreo, humedecerlo, calentarlo y filtrarlo, para de esa manera los gases que se encuentran en el ambiente lleguen con la concentración adecuada a nivel alveolar, ¿ya? Y la expiración es el proceso contrario, es decir, es el proceso de exhalar el aire y esta se tiene que producir a través de la boca, ¿ya? Es inadecuado inspirar por la boca y expirar por la nariz, ya que el aire debe ingresar sí o sí por la nariz y debe sí o sí ser exhalado por la boca, ya por el tema de que yo les digo que existen estructuras que filtran, calientan y humidifican el aire. Esta pregunta yo siempre se las hago. ¿Debo respirar? Y se los planteo así, porque si ustedes se dan cuenta, a medida que nosotros hacemos nuestras cosas de la vida cotidiana, eh, ya sea cualquiera estas, hasta el dormir, nuestra respiración en algún momento se hace automática. De hecho, en el dormir nosotros entramos en una etapa donde nuestro cuerpo descansa, pero seguimos respirando, ¿ya? No nos quedamos sin respirar y nosotros no lo estamos controlando. Es algo que de cierta manera nuestro sistema nervioso puede controlar, pero también nosotros podemos modificar la respiración de forma voluntaria para poder captar el oxígeno necesario para nuestros tejidos. Como por ejemplo, cuando hacemos un esfuerzo físico extenuante, donde necesitamos utilizar, ¿cierto?, una gran cantidad de músculos y que muchas veces cuando una persona que no está entrenada hace ejercicio de forma eh, esporádica, ¿cierto?, tiende a fatigarse rápidamente y algo sucede con su respiración, ¿ya? Y es que se acelera, hacemos respiraciones mucho más superficiales y más rápidas, ¿ya? Y de hecho, nos ayudamos muchas veces con los músculos accesorios de la respiración y cuando uno está cansado, siempre realiza una posición que es la de descanso cuando uno necesita tomar aire, ¿cierto? Que es detenerse, apoyar las manos sobre los muslos y respirar. ¿Ya? Ese apoyo de manos sobre los muslos permite que de esta manera fijemos la musculatura que es accesoria a la respiración, que se inserta a nivel de las extremidades superiores y pueda tener su punto móvil a nivel del tórax y de esta manera pueda expandir la cavidad torácica y pueda permitir la entrada del aire, ayudándole al músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración. No sé qué me dicen por el chat. Ah, ya me están saludando. Por lo tanto, ¿debo respirar? Sí, yo obviamente que debo respirar y eso se los pregunto siempre para verificar que nuestra respiración es voluntaria, ya nosotros la podemos modificar, pero en algún momento se hace automática. Ya como por ejemplo cuando yo hablo, no estoy pendiente de inspirar y expirar aire. Yo hablo y en algún momento que me siento sin aire, ¿cierto? Tomo una gran cantidad de aire para poder seguir conversando. Bien. Este sistema respiratorio va a estar dividido
o en realidad yo lo divido de esta manera para que nos ordenemos en cuanto a las estructuras que lo conforman. Por una parte, está conformado por unos conductos que se denominan vías aéreas. Por otra parte, está conformado por un órgano que es el encargado de hacer el proceso de hematosis, que se denominan pulmones. Y finalmente tiene otra parte, que son esta membrana que protege y cubre al órgano principal del sistema, que en este caso es el pulmón. Y esta membrana se denomina pleura. ¿Ya? De las vías aéreas, vamos a reconocer a vías aéreas altas y vías aéreas bajas, siendo las vías aéreas altas las primeras vías que tienen contacto directo con con el aire inhalado. En este caso sería la nariz, ¿ya? En el exterior, en el interior la cavidad nasal, la faringe, que es un conducto mixto, la laringe y en parte de la tráquea, pero a partir de la tráquea, en su última porción, que es su último cartílago traqueal, comenzaría la vía aérea inferior, que corresponden a la división de los bronquios, hasta llegar finalmente hasta los alvéolos. Por otro lado, tenemos a los pulmones, que sabemos que es un órgano par, vamos a tener un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, y de las pleuras vamos a decir que son dos, que se comunican entre sí, pero están separadas por un espacio virtual donde hay líquido que se denomina líquido pleural, y tenemos a una pleura visceral y a una pleura parietal, que lo podemos asemejar a lo que ocurre a nivel del corazón, que tenemos un pericardio parietal y un pericardio visceral. ¿Ya? También dentro del sistema respiratorio vamos a tener a los músculos respiratorios principales, que en realidad es el músculo respiratorio principal, que es el diafragma torácico, ¿ya? Digo diafragma torácico porque a nivel pélvico también existe un diafragma, que es el diafragma pélvico, conformados por los músculos que están a nivel del periné. Y además del diafragma, que es el músculo principal de la respiración, vamos a tener músculos accesorios de la respiración y que solamente son activados o funcionan a nivel de esta función respiratoria cuando tenemos que captar mayor cantidad de oxígeno porque nuestro cuerpo lo necesita. Como por ejemplo, en una persona que no está entrenada y que hace un ejercicio extenuante, recopila músculos accesorios. Y como por ejemplo, en una cosa patológica, cuando una persona cruza por una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Como en el caso, si lo ponemos en la actualidad, un paciente con esta enfermedad, ¿cierto? Que es el COVID-19 en etapas mucho más avanzadas, lo que sucede con ellos es que entran en una insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿ya? Y por eso tienen que ser conectados inclusive a la ventilación mecánica. De las vías respiratorias, vamos a decir entonces que estas son un conjunto de estructuras formado por la cavidad nasal, que es el interior de la nariz, la faringe, que es un conducto mixto, porque por ella pasa aire y corresponde a las vías respiratorias, pero también por ella pasa comida, pasa el bolo alimenticio, porque se conecta con la cavidad bucal, ¿ya? Por lo tanto, también corresponde al sistema digestivo. Por eso decimos que es un conducto mixto, ¿ya? La laringe, que es este órgano móvil, que además de ser una vía respiratoria, también es un órgano importante para la fonación. La tráquea, los bronquios y las subdivisiones más pequeñas de estos bronquios hasta llegar a los racimos alveolares, que es donde vamos a encontrar que se produce el intercambio gaseoso. Como dice ahí, esta sección del aparato respiratorio es la encargada de permitir la entrada del aire hacia las superficies respiratorias. La primera parte del sistema respiratorio corresponde a la nariz. La ubicación de la nariz la tenemos en nuestra cara, ¿cierto? En la línea media. Se encuentra por sobre el labio superior, por debajo, por entre medio de ambos ojos, ¿cierto? Y por debajo de las cejas. Tenemos ahí a nuestra nariz, que tiene, algunos la describen como una forma piramidal, otros como una forma triangular, un prisma, ¿ya? Que tiene tres caras y tres bordes.
donde las tres caras vamos a considerar dos caras laterales y una posterior que está unida, ¿cierto?, hacia la cara y por eso no la podemos observar. Y de los tres bordes vamos a reconocer el borde anterior y los dos bordes laterales. También tiene una base que está proyectada hacia abajo, donde vamos a encontrar a estos orificios que se llaman nar o nares, si quieren llamarlo de forma plural, y un vértice que está entre medio de ambas cejas, que se denomina raíz, ¿ya? O vértice de la nariz. La parte que se mueve de la nariz, ¿cierto? Que es móvil, es denominada lóbulo o punta de la nariz. La base de la nariz, No, donde encontramos los orificios nasales o también los nares, vamos a decir que determina la orientación que tiene nuestra nariz en nuestra cara. ¿Ya? Eso quiere decir que si nuestra base está orientada hacia abajo y adelante, ¿cierto? Vamos a encontrar una nariz un poco más curvada, más alargada, ¿ya? Sin embargo, si tenemos una base orientada hacia arriba y hacia adelante, vamos a encontrar que el lóbulo de esta nariz se orienta mucho más respingado, por decirlo así. Bien. Dentro de la constitución anatómica de la nariz, vamos a distinguir que está compuesta por distintas capas, siendo una de ellas la capa conformada por un esqueleto óseo, cartilaginoso y también por una membrana fibrosa que une a estos cartílagos y huesos. Dentro de los huesos, no solamente consideramos al hueso nasal, sino que también vamos a considerar a los otros huesos como el etmoide, el maxilar superior y el hueso frontal, eh, dentro de la constitución anatómica de la nariz. Y de los cartílagos vamos a definir que tiene cartílagos laterales, cartílagos alares y un cartílago medio, que es el cartílago del septo, que le va a dar forma, ¿cierto?, a la parte móvil de la nariz. Además, está revestida en su exterior por la piel. Debajo de la piel vamos a encontrar una capa muscular que se relaciona con los músculos de la mímica, como uno de ellos el que dilata el ala de la nariz y que no todos, ¡ay! Y que no todos somos, ¿me dan un segundo, chiquillos? Ya, chiquillos, les pido disculpas por el ruido externo, que para mí esta hora es un poco complicada, porque hay mucha gente aquí, entonces no puedo tener en silencio absoluto mi casa, ¿ya? Eh, Me perdí. Ah, ya. Estaba en lo de las capas, una capa formada por un esqueleto óseo cartilaginoso y fibroso, que es una membrana fibrosa que en realidad une estas ambas partes de la nariz, una capa muscular que está relacionada con los músculos de la mímica, algunos de ellos, como por ejemplo este que se inserta a nivel del ala de la nariz y que tiene la función de dilatar los orificios nasales o las alas de la nariz, ya que algunas personas pueden hacerlo y que otras no, ¿ya? Y un revestimiento interno que está relacionado con la mucosa que tapiza nuestras vías aéreas en su interior, ¿ya? Que algunas van a tener características especiales, como por ejemplo a nivel de la nariz en su inicio, lo que se conoce como vestíbulo nasal, tiene vellosidades llamadas vibrisas que corresponden a una barrera importante en nuestro aparato respiratorio porque captan las partículas extrañas que hay en el aire. Con respecto a los cartílagos, vamos a distinguir tres cartílagos principales. Uno de ellos es el cartílago del septo o el tabique nasal, que está relacionado con los huesos que conforman a esta cavidad y se encuentra en la línea media de la cavidad nasal, ya dividiendo de esta manera a una cavidad nasal derecha con respecto a una cavidad nasal izquierda.
Con respecto a los otros cartílagos, vamos a definir que existe el cartílago lateral y el cartílago alar. Sus nombres se asemejan a donde los encontramos, por lo tanto, al cartílago lateral, que tiene forma triangular de base interna, lo vamos a encontrar a nivel de la cara lateral de la nariz, y sin embargo, al cartílago alar lo vamos a encontrar insertado por sobre el ala de la nariz, que cuando los observamos a ambos juntos, vemos que tienen esta forma de U. También existen cartílagos accesorios, que son estos pequeños que tienen el número 3, y que, como bien dice su nombre, son accesorios, pueden que estén, como también pueden que no estén, y que se encuentran generalmente cerca o del cartílago lateral o bien del ala de la nariz. Con respecto a lo que está por dentro de la nariz, vamos a distinguir que esta porción se denomina cavidad nasal o también fosas nasales. Es el primer tramo del ingreso del aire a nuestro sistema respiratorio. Tiene una apertura anterior que se relaciona con el orificio nasal llamado nar, y tiene una abertura posterior que no es una estructura, sino que es un espacio virtual y que se denomina coanas, ¿ya? Es un espacio que se encuentra justo en el término de la cavidad nasal y en el inicio de la nasofaringe, que corresponde a la primera porción de la faringe. En su interior de estas fosas nasales o cavidades nasales vamos a encontrar a diversas estructuras que van a tener la función de filtrar, de humidificar y de ordenar el flujo aéreo, como también de calentar a este aire que atraviesa la cavidad nasal. Ámbar me pregunta cuáles eran los cartílagos. Los cartílagos de la nariz son tres: el cartílago del septo o el tabique nasal, el cartílago alar y el cartílago lateral. Dentro de las estructuras que vamos a encontrar en la cavidad nasal, vamos a encontrar en la primera porción un espacio que se denomina vestíbulo nasal, que está, yo les dije, relleno de vellosidades, que son llamadas vibrisas, y que tienen una función de protección para nuestro sistema respiratorio. Cuando nosotros inhalamos por la nariz y el aire ingresa a través del nar a esta parte de la cavidad nasal, que es el vestíbulo, las vibrisas pueden o son capaces de captar las partículas extrañas que vienen en este flujo aéreo que nosotros inspiramos. Y de esa manera, si capta algo que no corresponde al aire, se comporta como una barrera, produciendo un reflejo que es un mecanismo de protección para poder eliminar a esta sustancia que no corresponde al aire inspirado, ¿ya? Ese reflejo es el que ustedes conocen como el estornudo. ¿Ya? El estornudar es una acción refleja que se produce por la estimulación de sustancias extrañas, ¿cierto? O sustancias más grandes en peso molecular que un gas dentro del aire inspirado, ¿ya? Y por lo tanto nuestro sistema tiene que expulsarlo. Y la manera de expulsarlo es a través del estornudo. Lo mismo ocurre con vías aéreas un poco más inferiores, ¿cierto? O más internas, que tienen el mecanismo que también es reflejo, que es el mecanismo de la tos, ¿ya? Como por ejemplo cuando nosotros comemos muy rápido y pasa un poco de comida a la vía aérea, lo que hace nuestro organismo es toser hasta que esa pequeña partícula de comida que intentó pasar sale expulsada, ¿ya? Al menos de la cavidad aérea. Por lo tanto, por eso es importante tomar aire por la nariz y no por la boca, porque en la boca no tenemos vibrisas, ¿ya? Nadie tiene vellosidades en la boca. Estas vellosidades las tenemos dentro de nuestra nariz, ¿ya? De hecho, las vibrisas se pueden observar porque están en la primera porción, que es el vestíbulo nasal, lo que usted inmediatamente observa por detrás de su orificio nasal. ¿Bien?
Luego del vestíbulo nasal vamos a encontrar a esta estructura que forma ya gran parte de la configuración, ¿cierto?, de la cavidad nasal, y vamos a encontrar estructuras que ustedes ya conocen, que corresponden a las conchas nasales o a los cornetes nasales. Recuerden que dos de ellos, que es el superior y el medio, corresponden a un hueso del cráneo, que es el etmoides, y uno de ellos es un hueso propio del macizo facial, que es el cornete inferior, ¿ya? Debajo de cada cornete vamos a encontrar un meato, que es un espacio, esto que vemos aquí, ¿bien? Y estos meatos junto a los cornetes van a permitir que el flujo aéreo que ingresa a nuestra cavidad nasal y que entra de forma turbulenta se pueda reordenar al pasar por ellos a nivel de la cavidad nasal. Y de esta manera un flujo turbulento que yo inspiro, porque yo no inspiro consciente de diciendo que de qué manera voy a ingresar ese aire a mi cuerpo, yo solamente tomo aire, ¿bien? Este flujo turbulento que viene del exterior, inspirado, va a pasar por los cornetes y se va a convertir en un flujo laminar. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si viene este aire de forma desordenada y ingresa de esa manera a mi vía aérea, va a ir chocando con las paredes de la vía aérea y al chocar, los gases que trae en contenido se van a ir quedando atrapados, ¿cierto?, en nuestra vía. Por lo tanto, la fracción inspirada de oxígeno va a llegar en menor proporción a nivel de los alvéolos, porque ingresó de una manera desordenada a nuestra vía aérea. ¿Bien? En cambio, si yo inspiro por la nariz y filtro mi aire a nivel de las vidrizas y además reordeno el flujo aéreo a nivel de los cornetes, voy a tener un flujo laminar que es mucho más ordenado y va a impedir que de cierta manera este flujo aéreo vaya chocando con las paredes de mi vía aérea. Y la fracción inspirada de oxígeno que uno inspira, ¿cierto?, al inicio del proceso mecánico de la respiración, sea el mismo que llegue a nivel alveolar. Bien. Llega hasta la nasofaringe Beto. Beto me pregunta que cuando hacen el examen del COVID, ¿cierto?, que lo hacen a través del isótopo, que es este cotón largo, por decirlo así, lo introducen por la nariz y llega hasta la nasofaringe, que está aquí. Bien, por eso sacan una muestra nasofaringea, ¿ya? Y las personas que tienen el examen de COVID de forma no concluyente, bueno, al inicio de la pandemia lo asumían que tenían que repetir el examen y le sacaban una muestra nasofaringea y orofaringea, pero ahora se asume que son casos positivos, ¿ya? A los no concluyentes. Eh, Ya. También dentro de la cavidad nasal vamos a encontrar dos pituitarias. Una que se denomina pituitaria amarilla y otra que se denomina pituitaria roja. La pituitaria roja no la vamos a observar en las fotografías de los libros generalmente, a menos que estemos hojeando un libro de fisiología, donde generalmente explican la función, ¿ya? Pero en los libros de anatomía no está esquematizada, ya que la pituitaria roja está compuesta por vasos sanguíneos, ya es una red vascular. De hecho, algunas arterias que emergen de la arteria oftálmica, que es una colateral de la arteria carótida interna, forman parte de esta red vascular que es denominada pituitaria roja, ya que son las arterias etmoidales. Pero dentro de la misma cavidad hay plexos arteriales que conforman a esta pituitaria roja, que le van a permitir humidificar y calentar el aire cuando atraviesa la cavidad nasal. ¿Ya? Es otra de las principales fundamentos de por qué el aire debe ingresar por la cavidad nasal. Y también tenemos una pituitaria amarilla, que esa sí la vemos esquematizada, que está ahí en el techo de la cavidad nasal y que son terminaciones nerviosas que van a recorrer toda la cavidad nasal. Bien, esta pituitaria amarilla son nervios que nos van a permitir a nosotros identificar los distintos olores de nuestro medio externo. Y por eso cuando uno está resfriado,
generalmente pierde el olfato y de forma consecutiva pierde el gusto, ya porque están directamente relacionadas. De hecho, si ustedes observan, esta pituitaria amarilla no solamente se distribuye dentro de la cavidad nasal, sino que alguna de sus ramas también llega hacia la cavidad bucal. Por lo tanto, tiene que ver algo con el gusto, ¿ya? Y por eso, si nosotros perdemos el olfato, de por sí, tenemos que perder un poco del gusto. Y eso va a depender de la cantidad de inflamación que esté dentro de nuestra vía aérea, ¿ya? ¿Cuándo puede suceder? Cuando tenemos un resfrío común y tenemos una rinorrea, ¿cierto? Que es secreción de mucosidad constante y por lo tanto se irrita la mucosa que está dentro de la cavidad nasal y se inflama y produce que compresión sobre los nervios y por ende perdemos el olfato, ¿ya? Entonces, dentro de las estructuras, cornete superior, medio, inferior, meato superior, medio, inferior, vestíbulo nasal, vibrisas, pituitaria roja, pituitaria amarilla, y las dos aperturas que son importantes de identificar, porque es por donde ingresa el aire, ¿cierto? Y finalmente la apertura posterior es por donde va a pasar el aire hacia la cavidad siguiente, o hacia la vía siguiente. ¿Bien? Estructuras a reconocer, las mismas que le he nombrado anteriormente. La pituitaria roja no se ve porque si la mostraran o la esquematizaran dentro de la cavidad nasal, nos taparía todas las estructuras que están en esta cavidad, porque es una red vascular que rodea la gran parte de la cavidad nasal. ¿Bien? La faringe. La faringe es un órgano muscular que es impar, es simétrico y va desde la base del cráneo hasta más o menos el borde inferior de la sexta a séptima vértebra cervical. Esa es la extensión que tiene. Es decir, va desde aquí, desde la base del cráneo, hasta más o menos la sexta o séptima vértebra cervical. Bien, y como ustedes observan en la fotografía, atraviesa dos cavidades importantes que tenemos a nivel de nuestra cara, ¿cierto? Una que es la cavidad nasal, se conecta con ella, y otra que es la cavidad bucal, y que también tiene conexión directa con la faringe. Un segundo, chicos, vuelvo al tiro. Ya. Esta faringe, que es muscular, va a recibir aire a través de la cavidad nasal, pero también puede recibir el bolo alimenticio que viene a través de la cavidad bucal. ¿Ya? Por eso decimos que es un órgano mixto y que forma parte del sistema digestivo y del sistema respiratorio. ¿Qué me dice Beto? Es así como la bebida pasa hacia la nariz cuando nos hacen reír mientras tomamos bebida. Exactamente. ¿Ya? Sí. Por eso cuando uno se atora de repente, de hecho a veces está almorzando y tose, a veces la comida se devuelve hasta por la nariz. ¿Ya? Yo creo que a más de uno le ha pasado. Normal, porque están conectados. Bien, ¿y por qué uno se atora, cierto? Cuando lo hacen reír, cuando toma bebida o cuando come muy rápido. Porque también están conectados con esta otra vía, ¿ya? Respiratoria, que es la laringe. Y que tiene una parte, ¿cierto? Que es el cartílago epiglotis, que lo vamos a ver en un ratito, que tiene que bajar como si fuera la tapa del baño, ¿cierto? De la taza del baño que sube y baja. De igual manera, esta cuando uno traga, tiene que bajar para que la comida pase de la faringe al esófago y no de la faringe a la vía respiratoria. Entonces, cuando uno come muy rápido y no hace un bolo alimenticio con forma suficiente y tamaño y peso suficiente, es decir, llega y traga nomás la comida pasa sólida, completa, y no tiene el peso ni la forma suficiente como para hacer que esta epiglotis baje, y por lo tanto pasa a la faringe y quiere pasar al conducto que es más fácil pasar, que es la laringe, y uno se atora, ¿ya? O sea, activa la barrera de protección de que esta no es una partícula de aire, sino que es una partícula sólida, por lo tanto los centros de la tos se activan y uno tose hasta que esa comida, si es que puede, ¿cierto?, sale de
esta vía aérea o se devuelve por la boca o se devuelve por la nariz. Bien. La faringe entonces tiene 3 porciones, una que es la superior, que se llama nasofaringe, y que está conectada con el término de la cavidad nasal, y obviamente el inicio de la primera porción de la faringe. Y en esta porción vamos a distinguir dos estructuras, una que es la tonsila faringea o la amígdala faringea, que es llamada cuando está patológicamente comprometida como adenoides, y otra que es un orificio, que el que vemos, bueno, aquí se ve muy mal, vamos a buscar una imagen, aquí se ve mejor, un orificio, ¿ya? Que se denomina orificio de la trompa de Eustaquio o orificio de la trompa auditiva o tuba auditiva. Y algunos son más simples y lo llaman orificio faríngeo. ¿Qué funcionalidad tiene este orificio? Este es una comunicación que tiene la faringe con nuestro oído medio, ¿ya? A través de la trompa auditiva o la trompa de Eustaquio. Es por eso que cuando uno tiene faringitis o un resfriado común, ¿ya? Que es mal cuidado, que puede ser en su mayoría es de índole viral, ¿ya? Pero también pueden haber bacterias que produzcan un resfriado, más común los virus, pueden colonizar, ¿cierto?, al orificio faríngeo y migrar desde la cavidad nasal hacia el oído. Y de esa manera, un simple resfrío común puede pasar a ser una complicada otitis, ¿ya? O una infección a nivel del oído medio. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque están conectadas, ¿ya? Y de hecho, cuando uno se sumerge, ¿cierto? Hay personas que, como por ejemplo, bueno, los buzos no tanto, porque tienen ciertas medidas, trajes que tienen diferentes medidas de protección, pero los nadadores generalmente sufren muchas otitis, ¿ya? Porque el agua que ingresa hacia su cuerpo también puede ser expelida o expulsada a través de esta trompa, ¿ya? Y ahí sale el típico mito, ¿cierto? O el típico dicho de las abuelitas que le entró agua al oído, y es justamente porque usted ha inspirado agua o ha tragado, ¿cierto? Y ha pasado a través del orificio faríngeo. Bien. A nivel de la segunda porción o la porción media de la faringe, vamos a encontrar a la orofaringe, y esta se relaciona con la cavidad bucal. Por eso le dicen orofaringe o bucofaringe. Y la tercera porción, que es la porción inferior, es un poco más estrecha y se relaciona con la laringe, que es la vía aérea que sigue después de la faringe, ¿ya? Por un lado está relacionado con la laringe, y por otro lado esta laringofaringe, que es como se llama la porción inferior de la faringe, se relaciona con el esófago, ¿ya? Y de esa manera, cuando es aire, pasa el aire hacia la laringe, y cuando es comida, pasa la comida hacia el esófago. 3 porciones entonces: superior, medio, inferior, o nasofaringe, oro o bucofaringe y laringofaringe. No sé qué hora es. Estamos bien con la hora. Con respecto a la laringe, que es la vía que sigue después de la faringe, vamos a decir que es un órgano impar que tiene forma de pirámide invertida con una base superior y un vértice truncado hacia inferior. Es móvil, es simétrico, es superficial. De hecho, ustedes se lo pueden palpar en la cara anterior del cuello, porque esa es su ubicación. Está en la línea media, ¿cierto?, hacia anterior de la región del cuello. Se encuentra anatómicamente por debajo de la lengua y del hueso hioides, y su límite inferior está determinado por la continuación con la tráquea, por la continuación de la tráquea. Está por delante de lo que es la faringe, porque recuerden que la faringe se distribuye hacia atrás, se conecta con ella con la laringofaringe, pero después se continúa con el esófago.
Y a nivel topográfico, esta va desde C3, desde la tercera vértebra cervical, hasta C6, ¿ya? Que es más o menos por donde se extiende también la faringe, ¿ya? Se compone de músculos, de cartílagos y de ligamentos. La configuración de la laringe entonces va a ser la siguiente. Está compuesta por un esqueleto cartilaginoso que se encuentra unido, ¿cierto? Estos cartílagos a través de articulaciones que están estabilizadas por distintos ligamentos y membranas. Además, en este órgano se van a insertar músculos que son capaces de movilizarlos y permitir sus funciones. Una de ellas es ser una vía aérea, pero también es importante en la deglución, ¿ya? Cuando los médicos dicen que un paciente no tiene una deglución adecuada, es porque la laringe no se está movilizando de forma adecuada, ¿ya? Y por lo tanto, al no movilizarse de forma adecuada, deja abierto el conducto respiratorio que es ella misma, la laringe, ¿sí? Y tiene problemas de dilución porque ingiere alimento y se ahoga, ¿ya? Se ahoga porque tiene esta barrera que les digo yo, que es activada por un cuerpo que no es aire dentro de las vías aéreas. Bien. También tiene dentro de su constitución anatómica va a estar recubierta de mucosa, y otra parte que se encuentra en el interior de la laringe es que contiene a las cuerdas vocales, y por eso la llaman que es una vía respiratoria y que también es un órgano que tiene la función de la fonación. Dentro de su configuración cartilaginosa vamos a encontrar a cartílagos pares y a cartílagos impares. De los cartílagos impares vamos a decir que estos son los de mayor tamaño, ya son los más fáciles de reconocer, y son tres. El cartílago tiroides, que ustedes inclusive se pueden palpar parte de las estructuras que están dentro de este cartílago, como por ejemplo el tubérculo anterior del cartílago tiroides, que corresponde a la mal llamada manzana de Adán, que es mucho más prominente en los varones que en las mujeres, pero las damas también las tenemos. El cartílago cricoides, que es el último cartílago de la laringe y es el que se comunica de forma indirecta con la tráquea. Y el cartílago epiglotis, que cumple esta gran función de permitir el cierre de la laringe y la abertura de esta vía respiratoria. Por otro lado, tenemos a cartílagos pares, siendo dentro de estos el más importante es el cartílago aritenoides, ya que dentro de este cartílago se van a insertar las cuerdas vocales, y dependiendo del movimiento que produzca el cartílago aritenoides, vamos a tener, del movimiento del aritenoides y de la cantidad de aire que pase por nuestra laringe, vamos a tener el tono de voz que emita nuestro cuerpo, ¿ya? Va a depender de la tensión que tengan las cuerdas vocales y de la cantidad de vibración que puedan producir estas a medida que pase el aire por la laringe. Luego tenemos a los corniculados, que son cartílagos muy pequeños y están insertos por sobre los cartílagos aritenoides. Y finalmente tenemos al titricio, que es un cartílago accesorio, ¿ya? Que puede, como también no puede estar. Y no tiene mucha función. De hecho, se encuentra entre el cartílago tiroides y el hueso hioides, sumergido dentro de una membrana que une a estos dos grandes estructuras. Bien, y aquí tenemos a la laringe. La laringe es pequeña, de hecho la laringe es solo esto. Ahí. La laringe es del hueso hioides hasta el cartílago cricoides, ¿sí? Solo esto es la laringe. Todo lo que está por debajo de la laringe corresponde a la tráquea, ¿ya? Y bien, en esta fotografía que está vista desde un plano frontal anterior, podemos ver los tres primeros cartílagos que son los impares,
al cartílago tiroides, que es el de mayor tamaño y el más fácil de reconocer, al cartílago cricoides, que es el último cartílago de esta laringe y que se relaciona directamente con la tráquea, y acá arriba podemos observar aparte del cartílago epiglotis, ya que cumple esta función de protección y que cierra la laringe cuando pasa alimento o agua, ¿cierto? U otra sustancia que no sea aire, y abre la laringe cuando tiene que pasar aire. No sé qué dicen por el chat. María José me pregunta algo del vómito. Sí, de hecho, una de las causas a nivel de los lactantes, antiguamente, ahora ya no ocurre mucho, eh, de los lactantes recién nacidos, por decirlo así, o de pocos meses de vida, una de las causas de muerte era el reflujo, ¿ya? El reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque las mamás eh, mantenían, ¿cierto?, recostado su bebé en decúbito supino. Y como el bebé todavía no tiene desarrollado al 100% sus procesos internos, eh, en las noches sobre todo, o después de beber, de tomar su leche, ellos tenían de forma refleja un reflujo gastroesofágico, y como estaban acostados de esa manera, no les permitía poder levantarse porque no tienen fuerza suficiente para hacerlo de forma voluntaria, y se ahogaban con su propio vómito, es decir, aspiraban su vómito, ¿ya? O su reflujo de leche. Y por eso se morían de forma súbita. Después ya se investigó, ¿cierto?, que era la causa principal de la muerte súbita del bebé era el reflujo gastroesofágico, y por eso ahora en la actualidad lo que hacen las matronas, inclusive el pediatra, es indicarle en los primeros días de vida y los primeros meses de vida que nunca se recuesta el bebé de esa manera. O si lo van a acostar de decúbito supino, que lo hagan con una pequeña inclinación, cosa que la gravedad permita que el reflujo baje por sí solo, o que lo hagan de decúbito lateral, cosa que se vomita sea realmente expulsado y no quede atrapado, porque la gravedad no lo deja subir, ¿ya? Y otra causa también de aspiración de vómito es lo que ocurre con las personas indigentes, que muchas veces creen que mueren de hipotermia, pero mueren de una neumonía aspirativa, ¿ya? Adquirida en la comunidad, como se les llama. ¿Por qué? Porque generalmente la gente que está en la calle, no digo que la gran mayoría, pero, no digo que todos, perdón, pero la gran mayoría de las personas que están en situación de calle tienden a tener malos hábitos, ¿ya? Especialmente el hábito alcohólico, y muchos de ellos consumen tanto alcohol que quedan inconscientes de tanto alcohol consumido, y sin darse cuenta se duermen, vomitan dentro de su ebriedad, ¿cierto? Y como están dormidos, no están conscientes, aspiran su vómito, y también eso se va hacia las vías aéreas y producen un colapso, ¿ya? Un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque los alvéolos se llenan de tejido de contenido que no es aire, ¿ya? Y que es vómito. Y por lo tanto no son capaces de hacer el intercambio gaseoso. Y el pulmón colapsa y el corazón también. Bien. Las características del cartílago tiroides: es un cartílago que tiene forma como de un libro abierto hacia atrás, y está compuesto por dos láminas cuadriláteras, que son estas, ¿ya? Y por un punto central donde se unen estas láminas a través de un tubérculo, ¿ya? De este cartílago tiroides vamos a reconocer al tubérculo anterior, que es esta proyección que se conoce como manzana de Adán, a la escotadura anterior del cartílago tiroides. Algunos la denominan escotadura superior del cartílago tiroides, porque en sus bordes inferiores de estas láminas vamos a encontrar a otras escotaduras, ¿ya? Y vamos a reconocer a las astas, que es como lo más importante de reconocer. Tiene otras estructuras, tiene una línea por acá, ¿ya? Pero eso no tiene gran importancia. Lo que sí es importante es reconocer a las astas, al tubérculo y al menos a las escotaduras que tiene este cartílago, porque cuando ustedes
saquen una imagen, van a poder reconocer estas partes que pueden hacerlo identificar dónde está el cartílago tiroides, ¿ya? Por ejemplo, una imagen que vea tejido de este tipo, porque si yo saco una radiografía de tórax, por ejemplo, para ver a nivel, eh, investigar sobre qué pasa en el sistema respiratorio, la laringe no se ve, ¿ya? Se ve solamente la tráquea, ¿bien? Y se ven los campos pulmonares, las costillas, pero las vías aéreas superiores no se ven a menos que yo saque directamente una radiografía a nivel de la cara y del cuello, ya que se hace para estudiar los senos, pero no para estudiar la laringe. Para eso sacamos otro tipo de imágenes. Bien, el cartílago cricoides lo vamos a observar por debajo del cartílago tiroides, tiene forma de anillo, eso quiere decir que está compuesto por un arco anterior que corresponde a la circunferencia del anillo, que aquí está cortada, y por un engarce que se orienta hacia posterior, o esta lámina perpendicular, o placa perpendicular que también la llaman, que es denominado engarce del cricoides. Es como un anillo puesto al revés. ¿Sí? Es cierto que los anillos típicos, anillo normal, tienen como un adornito hacia anterior. Bueno, en este caso, el adornito en el cricoides va hacia atrás. Y en la circunferencia que queda del anillo va hacia adelante, que se conoce como arco anterior del cricoides. Bien. Este cricoide se relaciona de forma indirecta a través de un ligamento con el cartílago tiroides, que es el ligamento cricotiroideo, y también se relaciona de forma directa con el cartílago aritenoides a través de su engarce, que es donde se articula este cartílago aritenoides con el cartílago cricoides. Ahí vemos una foto vista desde un plano más o menos oblicuo y vemos el arco anterior del cricoides y lo que se proyecta hacia atrás es la placa o el engarce cricoideo. Vemos también al cartílago tiroides, su asta superior, asta inferior, parte de la escotadura anterior o superior del cartílago tiroides y el tubérculo. ¿Bien? Y eso que vemos acá arriba es el cartílago epiglotis, que tiene forma de paleta, como la de una paleta de playa, ¿sí? Es ovalado hacia superior y estrecho hacia inferior, y su función, como les había dicho anteriormente, es bajar, ¿cierto? Y subir, dependiendo de lo que esté pasando por la faringe. Esto que está aquí es el hueso hioides, ¿ya? Que es un punto de fijación de los músculos y de los ligamentos que están entre el cuello y la laringe. Entre el cartílago tiroides también y entre el hueso hioides existe una unión indirecta a través de una membrana, que es la membrana tirohioidea. ¿Ya? Se llama membrana y no ligamento porque si ustedes observan, esta es un poco más gruesa que este pequeño ligamento que se encuentra aquí en cuanto a espesor. ¿Ya? Por eso es una membrana y no un ligamento. Un ratito, chicos. Que hablando del sistema respiratorio, yo me encuentro súper resfriada. Así que por eso estoy, así que les desconecto la comunicación para poder sonarme la nariz. ¿Ya? Con respecto a los otros cartílagos, bueno, aquí vemos la epiglotis también, que como yo les decía es ovalado. Hacia inferior se conecta con el cartílago tiroides, de esa manera puede proyectarse, ¿cierto?, hacia superior y tener esta función de protección con respecto a la vía aérea. ¿Ya? También está conectada de forma indirecta con el hueso hioides. De los cartílagos pares me interesa que conozcan al aritenoides, que tiene forma piramidal, su base está hacia inferior, su vértice hacia superior,
la base se relaciona directamente con el engarce del cricoides, y su vértice se relaciona con estos otros cartílagos pares que son los cartílagos corniculados. Y dentro del cartílago aritenoides vamos a reconocer dos apófisis, una apófisis vocal, que es la apófisis anteromedial, y otra apófisis lateral, que es la hacia lateral y hacia posterior, que es la apófisis muscular. Dentro de estas dos, ambas son importantes. En la apófisis vocal se insertan las cuerdas vocales inferiores, que son las más gruesas y son las que realmente vibran para producir el sonido de la voz. Estas cuerdas van desde las apófisis vocales hacia el ángulo entrante del cartílago tiroides, y estas apófisis musculares van a dar puntos de inserción a los músculos que movilizan a los cartílagos aritenoides. De esta manera, cuando se contraen estos músculos, pueden tensar o distender a las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos, o sea, son cuatro en realidad, dos superiores y dos inferiores, siendo las inferiores las verdaderas cuerdas vocales porque son mucho más gruesas. De hecho, son gruesas y tienen forma de prisma. Y como les dije anteriormente, van desde la apófisis vocal del cartílago aritenoides hasta el ángulo entrante del cartílago tiroides, y gracias a esta, la laringe, perdón, tiene la función de la fonación. La fonación, chiquillos, es la capacidad de poder emitir sonidos, no la capacidad de articular palabras, ¿ya? Ojo con eso. No porque yo tenga las cuerdas vocales o la laringe obstruida o inflamada y quede disfónico o afónico, quiere decir que yo pierda la capacidad de articular las palabras. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ya? La fonación es la capacidad de emitir sonidos. No sé si han escuchado que las técnicos en párvulo o las tías o las educadoras de párvulo le enseñan los fonemas a los niños, y que no son palabras, sino que son sonidos, la 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 l, la s, ¿ya? Eso es un fonema, esa es la fonación. La articulación de las palabras y de la comprensión de las palabras está ligado con las áreas del lenguaje que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Para que yo no pueda articular y para que yo no pueda comprender, tiene que haber una alteración en el centro elaborador, es decir, el sistema nervioso central, no a nivel de las cuerdas vocales. Bien, lo que sí ocurre cuando estas fallan o no pueden vibrar es que uno se vuelve disfónico. Y la disfonía no es nada más que el cambio de los tonos de la voz, ¿ya? Y por eso cuando uno está resfriado, generalmente en las mujeres que tenemos un tono de voz mucho más agudo, nuestro tono de voz se tiende a poner un poco más ronco, ¿cierto? Más grave. En cambio, en los varones pasa al revés, porque ellos tienen un tono de voz mucho más grave, algunos, no todos, y su tono de voz tiende a poner o a cambiar y a tener un tono de voz un poco más agudo, ¿ya? O una mezcla de los dos. Pero la voz sale con una disfunción, es decir, sale con un tono que no es el propio de la persona. Y cuando la laringe se encuentra muy obstruida, obviamente el aire que pasa es muy poco, y por lo tanto las cuerdas vocales vibran demasiado poco. Y al no vibrar, no producen sonidos, y por lo tanto ahí aparece la afonía, ¿ya? Cuando uno dice que está afónico, porque está realmente con un proceso inflamatorio a nivel de la laringe. Ahora, entre las cuerdas vocales va a haber un espacio que se conoce como la glotis, ¿ya? ¿Qué es esto? Bueno, en la foto se ve bastante mal, pero es un corte sagital de la laringe. Ahí está el cartílago epiglotis, aquí está parte del cartílago tiroides, aquí el engarce del cricoides, aquí el arco anterior del cricoides, y de aquí para abajo tráquea. Aquí deben estar los músculos que se insertan a nivel del cartílago aritenoides, y desde aquí a acá debiesen llegar las cuerdas vocales. Bien, este espacio que queda aquí corresponde a un espacio que se denomina glotis,
que es un punto médico, ¿ya? Delimitan, por lo tanto, desde la glotis, por sobre la glotis, todo lo que se conoce como la zona supraglótica, y por debajo de la glotis, todo lo que se conoce por la zona infraglótica o subglótica. ¿Bien? Que sirve muchas veces para los médicos para determinar momentos como cuando necesitan conectar a una persona hacia una ventilación artificial, ya sea a través de un ambú, que es un ventilador manual, o hacia un ventilador mecánico. Para poder conectar a esa persona a una de esas ventilaciones, tengo que hacer un orificio en la tráquea, ¿cierto? Directamente en la tráquea, porque la vía aérea superior no me funciona, pero en el caso de que esta sí funcione, tengo que intubar al paciente, ¿ya? Para poder llegar a la altura de la laringe, en realidad a la altura de la zona subglótica o infraglótica, para que pueda llegar el aire o pueda ventilar de forma de forma eficiente al paciente, ¿ya? Y cuando lo intuban, lo que uno tiene que ver para ver realmente que el tubo que yo estoy ingresando llegue a las vías aéreas, porque se puede ir hacia el esófago también, ¿cierto? Llega a las vías aéreas, tengo que ver las cuerdas vocales. Y entre medio de ellas, este espacio que se llama glotis. Y el tubo tiene que atravesar ese espacio para que sea una intubación correcta. ¿Ya? ¿Cómo se evidencia eso? Con la auscultación. Y eso es un proceso médico. Pero esa es la importancia que tiene el delimitar la glotis de la supraglotis y de la infraglotis. Profe, Dígame. es por eso que luego de cuando le hacen esa intubación, les cuesta hablar un par de meses o un par de días. Exactamente, ¿ya? Porque queda irritada la mucosa de la laringe, ¿ya? Y el proceso de desintubar a un paciente igual no es llegar y hacerlo. Hay que hacer un proceso antes y verificar si este Ah, ya, ok. paciente es capaz de soportar la, la desintubación, ¿ya? Pero sí, la persona queda como con una disfonía, por decirlo así, porque queda con una irritación de la mucosa. Bien, una vista posterior de la laringe, cartílago cricoides, especialmente el engarce del cricoides, cartílagos aritenoides, en forma de pirámide, ¿cierto? Cartílagos corniculados, cartílago epiglotis, si ustedes lo observan, igual que el de una paleta, cartílago tiroides, y aquí vemos el ángulo entrante del cartílago tiroides que está en su parte posterior. Las astas, y esto que está aquí con el número 2 es lo que yo les decía que es un cartílago inconstante, que es el titricio, y que se encuentra entre las astas superiores del cartílago tiroides y las astas mayores del hueso hioides, justo por donde está la membrana tiroioidea. ¿Ya? Ese es el cartílago titricio. Lo mismo visto desde un plano sagital, lo mismo que acabamos de ver en la foto anterior. Vemos la glotis, las cuerdas vocales, cartílago tiroides, el engarce del cricoides, el arco anterior, la epiglotis, los músculos que llegan hacia el aritenoides. Faringe, naso, oro, laringofaringe. Y miren, este de acá es el esófago. Un resumen de los cartílagos para que puedan asemejar su forma a algo más cotidiano. Ya no es que este sea en forma de paleta, sino que si ustedes lo miran, tiene la forma de una paleta y por lo tanto es fácil de identificar de esa manera y de aprender que su forma es ovalada, más ensanchada de superior y hacia inferior, que sea de inferior, y que realmente tiene esta forma, ya como la de una paleta de playa. El cartílago tiroides, como de la de un libro abierto hacia atrás, los cartílagos corniculados, como la de un gancho, el cartílago aritenoides como una pirámide y el cartílago cricoides como un anillo. Bien, vamos a terminar con la tráquea y lo dejamos hasta ahí. Y lo demás lo vemos o en la próxima clase o yo se los grabo. ¿Ya? La tráquea es parte de la última parte de las vías aéreas superiores, ya que
el término de la tráquea va a dar origen a los bronquios principales, que corresponde al inicio de las vías aéreas inferiores. Algunos autores dicen que la tráquea ya propiamente tal es parte de las vías aéreas inferiores, y otros discrepan y dicen no, la tráquea no es parte de las vías aéreas superiores, pero su parte final sí es parte de las vías aéreas inferiores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque da origen a los bronquios. ¿Bien? Esta tráquea está conformada por entre 15 a 20 cartílagos traqueales. Es un órgano muscular y cartilaginoso, porque está conformado por cartílagos que tienen forma de C, abiertos hacia atrás, y esa abertura va a estar completada por una capa muscular. Bien. La tráquea, además, en su interior está rellenada por mucosa, ¿cierto?, de la vía respiratoria, y esta mucosa también tiene vellosidades, pero a diferencia de las que encontrábamos a nivel del vestíbulo nasal, que se llamaban vibrisas, estas vellosidades que están a nivel de la tráquea se llaman cilios, ¿ya? Y que son bien importantes. Cuando una persona tiene los cilios atrofiados, que puede pasar, ¿ya?, especialmente en las enfermedades congénitas, o en las enfermedades respiratorias crónicas, lo que sucede es que se acumulan gran cantidad de secreciones, ¿ya? Y por lo tanto no existe una permeabilidad en la vía aérea. La vía aérea no es permeable, ya que una enfermedad respiratoria que tenga esa persona va a hacer que sus vías aéreas, como la tráquea y los bronquios, se rellenen de secreciones porque la tráquea no es capaz de llevar estas secreciones hacia vías aéreas un poco más altas. ¿Cómo hace la tráquea para llevar las secreciones allá? A través de los cilios, que tienen movimientos, ¿ya?, que producen que las secreciones suban por este conducto traqueal y lleguen a vías aéreas un poco más superiores, como lo son la laringe. Y a nivel de la laringe, como hay un centro de la tos, pueda provocarse este reflejo y pueda toser la persona y eliminar estas secreciones. Cuando no se puede hacer eso, dos opciones. O lo hacemos por terapia, ¿cierto? Las personas que estudiaron mi profesión, que es la kinesiología, ¿cierto? Hacemos terapia respiratoria. O ya no hay nada que hacer, lo hacemos por sonda. ¿Ya? Lo aspiramos las secreciones que no se pueden sacar. ¿Bien? Con respecto a la tráquea, vamos a decir que es un órgano muscular y cartilaginoso de forma cilíndrica que parte desde el cuello, ¿cierto? Pero también atraviesa el tórax en su primera porción. Por lo tanto, esta tráquea, cuando nosotros vemos una imagen radiológica, vamos a ver parte de su porción, ¿ya? De hecho, uno de los datos de la radiografía normal de tórax es que debemos observar sí o sí la porción intratorácica de la tráquea, ¿ya? Se debe observar sí o sí la tráquea. Y también se debe observar sí o sí la división de esta en su cartílago terminal, ¿ya? Eso lo van a ver ustedes más adelante en anatomía radiológica. Su origen está a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, que es más o menos a nivel de la sexta, séptima vértebra cervical, está por detrás del manubrio esternal y termina a nivel topográfico, más o menos a nivel del ángulo de Lewis, que eso está a nivel anatómico por la cuarta vértebra torácica. La dimensión de la tráquea es aproximadamente entre 13 a 15 centímetros, dicen algunos, ¿ya? Pero está conformada con 15 a 20 cartílagos incompletos, que tienen forma de C abiertos hacia atrás. El único cartílago que es completo es el último cartílago traqueal, que en su interior vamos a encontrar una estructura que se conoce como carina traqueal, y en su exterior vamos a encontrar una estructura que se conoce como espolón traqueal. Aquí tenemos un cartílago de la tráquea. De hecho, esta imagen, que es parte de una disección del cuello, vamos a ver a la glándula tiroides ahí grande. Aquí vemos al cartílago cricoides, y todo eso que observamos de aquí para abajo es tráquea. De hecho, se alcanzan a ver un poco los cartílagos traqueales, ¿ya? Y esos cartílagos, llevados a la anatomía, lo vemos así. Son en forma de C, abiertos hacia atrás. Esto es anterior
esto es posterior, y esto serían las partes laterales. Y en su interior está recubierto por esta mucosa que tiene que estar rellena de cilios. Bien, esto es una endoscopía. Estamos viendo el interior de la tráquea y lo que vemos aquí de forma circunferencial son, son los anillos traqueales, ¿ya? Todo esto que vemos aquí son los anillos traqueales. Y lo que observamos en el fondo viene a ser la porción interna del último cartílago traqueal, que no es en forma de C, es completo, ¿ya? Y tiene una forma bien particular. Tiene forma como la de un bikini, como la parte inferior de un bikini, como la de una tanga, ¿ya? Tiene esta forma. Yo dibujo pésimo, pero más o menos así, sí. Bien, esa es la forma del último cartílago traqueal. Y si lo miramos por dentro, vamos a encontrar que en esta parte, en la zona media, esto, ¿sí? Es la carina traqueal. Y a nivel de la carina traqueal van a emerger, se va a dividir esta tráquea en dos porciones, en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo, que van a ser finalmente el origen de las vías aéreas inferiores, ¿ya? Si vemos al cartílago traqueal por externo, vamos a sacar esto. Vamos a ver lo que está aquí. Bien. Y esto que está aquí, que se proyecta como una eminencia, ¿cierto? Como una punta del cartílago traqueal, es lo que se conoce como espolón traqueal, ¿ya? Que es por fuera, no por el interior del cartílago. Por el interior está la carina traqueal y por fuera está el espolón, ¿ya? Y esto lo que veíamos adentro como dos puntitos son estos. La división de la tráquea en dos bronquios principales, en un bronquio principal izquierdo y en un bronquio principal derecho. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar y ya la próxima clase vamos a ver las vías aéreas inferiores, que no me queda mucho por ver en respiratorio. Las vías aéreas inferiores, que son los bronquios, ya la división bronquial, principal, lobares, segmentarios, bronquiolos y alveolos. Hablamos un poquito de la hematosis, del árbol bronquial, ya de la división de estas ramas del bronquio, los pulmones y las pleuras. Y eso sería respiratorio. Bien, ¿alguna duda de la clase de hoy? Sí, sí, Consuelo, voy a subir ese video cuando el profesor me lo mande, porque me lo tiene que mandar, todavía no me lo manda. Ya, porque él lo va a subir al Drive y me lo envía a mi Drive y yo se los reenvío a ustedes. Sí tengo pendiente eso. Hoy tengo pendiente también, chiquillos, de corregirles sus prácticos. No he podido hacerlo porque esta semana he estado a full con el término del semestre, ¿ya? Y por eso no he podido. De verdad que no. Pero sí o sí, este fin de semana me pongo al día y les doy sus notas. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? La próxima semana nos correspondería ver sistema digestivo, si es que no recuerdo. Creo que sí. ¿Ya? Si fuera así, la próxima semana veríamos sistema digestivo y lo que sí no lo vamos a alcanzar a evaluar en el práctico, porque vamos a alcanzar a ver en lo práctico el sistema respiratorio solamente, porque tenemos que ver sistema nervioso y sistema respiratorio. Pero a nivel de cátedra sí vamos a alcanzar a ver sistema digestivo, ¿ya? Ni las pruebas ni los prácticos he corregido. Hace unos días atrás me metí a ver las pruebas, o los prácticos, no me acuerdo cuál de los dos, y comencé a corregir algunas, pero no corregí todas. ¿Ya? Pero sí o sí, este fin de semana se las corrijo, chiquillos. No he tenido tiempo, de verdad que no. ¿Ya? Pero en un ratito lo hago. ¿Bien? Eso.
les subo el video de esta clase y voy a tratar de insistirle al profesor Daniel para que me mande el otro video. ¿Ya? Que tengan buen fin de semana, los vemos la próxima semana. Les aviso cómo lo vamos a hacer en los laboratorios el lunes, ¿ya? O antes del lunes. Eso. Chao, chiquitos. Ya, profe, gracias. Profesora. Profe. Chao, profe, cuídese. Chao, Sí. igual.